29º domingo del tiempo ordinario. Encontramos en el Evangelio de Mateo hoy en el capítulo 22, del 15 al 21, cómo a Jesús lo quieren poner en aprietos y cómo juegan de algún modo con el mensaje de Jesús. Dice que se juntaron los fariseos y los herodianos. Fariseos no se llevaban bien con los herodianos. Herodianos eran los que de algún modo sostenían ese poder injusto que mantenía este rey corrupto que era Herodes. Y los fariseos que esperaban al Mesías, al hijo de David, que cuidaban la ley. Pero bueno, unos y otros se juntan para ir a poner a Jesús en una trampa. ¿Es lícito pagar el impuesto al César o no? ¿Y por qué era una trampa? Porque ciertamente que si pagaba el impuesto, estaba diciendo que estaba bien la dominación de los romanos, y si decía de no pagarlo, se ponía a los romanos en su contra. Pero Jesús le pide que le muestren el impuesto, y trae una imagen y una inscripción. La imagen era la del César. Y por tanto Jesús acá le responde con la famosa frase: den al César lo que es del César y devuelvan a Dios lo que es de Dios. Pareciera que esta gente que era religiosa, como los fariseos, aquí se están convirtiendo como en políticos, porque van a necesitar del poder político para acabar con Jesús. Y así sacan de la política la peor parte: la trampa, la mala intención, el descalificar al otro. ¿Podemos decir que hay una buena política? Sí, Jesús no está separando el mundo de lo espiritual. Más vale, lo que Jesús está diciendo es que en todas las cosas de este mundo no dejemos de darle a Dios lo que es de Dios. El César pareciera que lo que le importa es cobrar impuestos, es el dinero de la gente. A Dios lo que le importa es el corazón del ser humano. Pero pareciera que acá los fariseos también están como politizando el mensaje de Dios. Cuando no lo entienden o cuando los cuestiona, politizan a Dios. Mientras que Jesús está trayendo un Dios que transforma incluso también la política. Es el hombre el que está en el centro de la historia, y no podemos manipular al ser humano, no podemos utilizar al ser humano, tenemos que dignificar la vida de todo ser humano. Ese es el final de la política. El buen político es una persona de una excelente caridad que quiere esforzarse por construir algo muy importante y es un bien común para todos. En cambio, fíjense que la palabra fariseo puede llegar a ser aquel que habla siempre de un solo lado, ¿no? Aquel que no se abre a mirar la vida desde el otro lado. Y ese otro lado, el fariseo, era la vida del pueblo. El fariseo miraba solo la ley, la imponía y no sabía interpretarla, no sabía enseñarla. Y como el poder enseñarla, el poder imponerla le daba una autoridad a sí mismo, no se permite tampoco dejarse interpelar por el mensaje de Jesús. Jesús no es un político más grande. Dios no es alguien que está por encima del César porque tiene un poder más grande que el César. Dios sabe que el César existe, pero aún con todos los Césares del mundo, el hombre no puede dejarle de dar a Dios el culto,
el amor, la fraternidad, la paz que el mundo necesita. En estos tiempos en los que incluso se habla equivocadamente de una guerra de religiones, hoy también se está politizando el buen culto a Dios. No estamos hablando en una guerra de religiones, estamos hablando de poderes políticos extremistas que se ocultan detrás de las religiones y no permiten construir la paz que le debemos a Dios, que nos ha regalado este mundo para compartirlo y celebrarlo en la felicidad. Dios es un Dios que no es un César más grande que se impone por encima de todos, sino al contrario, es el Creador que está siempre dando vida y que se pone a lavar los pies a sus hijos, a esta humanidad. Por eso Dios quiere que aprendamos de Él, que se nos manifiesta en Jesús como un Dios que sirve y nos sirvamos así también unos a otros. En un domingo tan particular para nuestro país argentino, que no dejemos de darle a Dios lo que le tenemos que dar desde todos los ámbitos y también desde la vida política. Desde el lugar del servicio a los demás, que Dios nos conceda personas que puedan entender esta palabra y dignificar a Dios en la vida digna de sus hermanos. Y así nos bendiga el buen Dios Todopoderoso, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.